insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos en temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, me rescató su gracia en mí. Aun yo siendo un pecador, él murió por mí. El
estamos en la iglesia, que por diferentes motivos sabemos que no se puede estar en la iglesia. Pero bueno, lo que yo quiero llevar hoy es que ustedes puedan llegar a adorar al Señor de diferentes maneras, pueden llegar a entrar en su presencia. Como decía la canción, que con brazos abiertos Él nos recibe hoy y nos podemos acercar sin temor. Que nosotros podemos llegar con nuestras familias a poder adorarlo a Él de diferentes maneras, parados, sentados, como sea, pero poder llegar a entender, cantar con nosotros y poder llegar a entender a quién le estamos cantando. Acuérdense de que Él nos encontró en nuestra perdición y aún siendo nosotros pecador, Él nos amó. Y como decía la canción, nosotros podemos cantar que libres somos en Él. Y quería dejarles también un versículo para que se acuerden también, que dice que aunque estemos 2 o 3 reunidos, el Señor va a estar con nosotros. El Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad, oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús se adoró por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste
de Jesús, nos acercamos en este momento agradeciendo tu amor, tu misericordia de habernos salvado, de que podemos ser tus hijos, Señor. Y nos presentamos delante de ti sabiendo que a través de Jesucristo, esa sangre que nos ha limpiado, podemos, Señor, ser aceptos delante de ti y rogarte. Queremos pedirte, Señor, en este momento, por los hogares de ancianos, Señor, por cada ancianito que está en ese lugar, por aquellos ancianitos, Señor, que aún están en este momento padeciendo la ausencia, de que los hermanos no van a realizar los cultos, de que quizás su familia no los está visitando. Señor, pon tu mano de poder y haz, Dios mío, que esos ancianitos puedan tener tu paz, puedan tener tu gozo. Bríndales tú, Señor, todo lo que hace falta y aún guárdalos en el nombre de Jesús. Al igual que aquellos que trabajan en ese lugar, Señor, puedan estar siendo cubiertos y bendecidos por ti, Padre, rogándote también por los niños de Toledo, Señor. Te queremos poner delante de ti la vida de cada uno de esos niños para que sean guardados en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que son una población vulnerable, que están en riesgo de muchas cosas, pero creemos en tu poder misericordioso para que tú les alcances, para que tú les guardes, Señor, para que tú estés sujetando al enemigo y reprendiéndole y aún bendiciendo la vida de aquellos niños, especialmente aquellos que se congregaban cada sábado, Señor, a recibir de tu palabra. Puedan ellos recordar, Señor, en estos tiempos difíciles que están viviendo, de carencias económicas, tú estés sosteniéndoles con tu presencia y con esa palabra sembrada. Padre, rogando también, como siempre, por los chicos allí de Valle Rimonía, para que tu obra preciosa, esa que tú bien has comenzado, pueda culminar, pueda perfeccionarse, Señor. Bendice tu obra en ese lugar, la obra en cada corazón, sosteniendo, Señor, esos muchachos en su decisión de ser transformados. Te rogamos que bendigas al tío, a la tía, que bendiga, Señor, todas las cosas que allí están, Señor, los animales, las instalaciones, Señor, guárdalas y cuídalas, te pedimos en el nombre de Jesús. Y queremos rogarte también por los hermanos, Señor, de la congregación, los que están más vulnerables en medio de toda esta crisis que hay, de esta enfermedad. Señor, te pido que en el nombre de Jesús tú los guardes, tú los cuides, que tú proveas el sustento, proveas a aquellos hermanos que no tienen quien les haga los mandados, quien los ayude. Señor, en el nombre de Jesús, rogamos por tu pueblo y de especial manera queremos levantar delante de ti nuestras autoridades, las autoridades de nuestro país, Señor, a nuestro presidente, para que tú le des sabiduría, para que tú le des gracia, para que le ayudes a tomar buenas decisiones, por todo el grupo, que Dios mío, que lo rodea, de los ministros, de los equipos económicos, Señor. Seas tú, Dios mío, obrando el corazón, usando el corazón de estos hombres a favor de nuestra nación. Que tú también los guardas, los protejas, Señor, y un espíritu de unidad, de humildad, Señor, pueda estar alcanzando a nuestro país, aún, Señor, para que el pueblo tome conciencia, Señor, y pueda acatar las reglas, Señor, pueda quedarse en su casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú nos escuchas y tú tienes poder para hacer todas las cosas que te hemos pedido. Amén. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real. Familia celestial, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspase
primavera y veo esa nube negra sobre mí y no sé si aún me queda tiempo para huir. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. Basta, ahora de verdad ya digo basta. Declaro victoria sobre mí y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea, ya no necesito primavera. Si paso el invierno junto a ti, el que tiene oídos oiga y me tomo el tiempo para oír. Cuando siento que no tengo fuerza, viene una vez más su dulce voz que me recuerda. Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. Cuando llega la noche y esa voz que me dice no, cuando no hay esperanza al cielo, siempre con el mundo en tu contra. No te bajes el barco, no, el invierno se acaba. Al cielo confía y clama. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene una vez más su dulce voz que me recuerda. Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí.
Hola, hola hermanos, Dios les bendiga. Hoy nos estamos volviendo a ver luego de tanto tiempo. Sí que nos reencontramos de una manera especial, diferente para todos nosotros, pero que esto no nos intimide, como a mí me intimida mucho estar mirando una cámara y no estar mirándolos a ustedes como siempre y compartiendo, pero que no nos haya intimidado esto, que hayamos podido alabar a Dios con las alabanzas, que hayamos, bueno, sea que nos juntamos en familia o hemos apartado un tiempo para hacer nuestro culto racional a Dios, porque eso no lo tenemos que perder de vista. Estamos rindiéndole el culto racional y consciente a nuestro Dios soberano, y bueno, que hayamos podido adorar con libertad, sea aplaudir, sea cerrar nuestros ojos, permitir que la alabanza haya fluido en nosotros, hayamos escuchado el consejo de Dios, hayamos sacado esas palabras dulces al Señor. Bueno, ahora que podamos compartir la palabra de Dios, que siempre la palabra de Dios es esa medicina para nuestros huesos, esa luz que alumbra, bueno, tantas cosas que sabemos que es la palabra de Dios, pero es lo más lindo que podemos hacer, es ocupar un tiempo en meditar en la palabra de Dios. Más allá que no es que sea yo, quien sea que la diga, que esté compartiendo el mensaje, podamos tenerlo. Son tiempos diferentes, son situaciones diferentes, pero yo quería hablar un poquito, yo estuve meditando en todo este tiempo que está pasando, y bueno, y obviamente que no vamos a predicar sobre el COVID-19, vamos a predicar a Jesucristo y lo que hace Jesucristo. Pero bueno, Jesús, nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo que estamos, y que lo precioso de esto es que Jesús está con nosotros en este tiempo difícil, no solo para nosotros, sino que creo que por primera vez en la vida, todos, más jóvenes, adultos o más ancianos, estamos viviendo una situación que no solo toca un sector del mundo, porque a veces hubo un terremoto en México, hubo un tsunami allá en Indonesia, sino que esta vez es algo que nos está tocando a todos de alguna manera, y nos ha llevado a ser conscientes. ¿Qué es lo que pensamos en este tiempo? ¿Verdad? ¿Cómo estamos reaccionando a estar en aislamiento social? ¿Sí? Una de las primeras cosas es, bueno, que extrañamos el salir o andar. Yo, bueno, hace un tiempo que ya estaba haciendo la previa del aislamiento, ¿verdad? Debido a mi tratamiento, que no podía salir mucho, en andar en ómnibus, en lugares muy llenos de gente, en momentos específicos del mes, porque se me bajaban mucho las defensas, no podía andar mucho, salir durante el día cuando había sol, entonces tenía que estar así en casa, nada de vida sufriente, bajo en el aire acondicionado, muy tranquila, pero iba practicando esto de no tener esa vida dinámica de ir y venir, que hacemos lo que queremos, andamos como queremos, sino que ahora se nos ha reducido, y que debemos hacerlo, debemos ser obedientes. Los hijos de Dios somos obedientes, somos prudentes, y bueno, y en esta situación nos ha llevado, yo meditaba en cosas puntuales que pueden estar surgiendo en la vida de cada uno de nosotros, y si no nos está sucediendo a nosotros, bueno, puede hacer para colaborar con alguien. Muchas personas en este tiempo, el mundo está viviendo miedo, la gente tiene miedo. Yo buscaba, como siempre saben, me encanta buscar en el diccionario, busqué lo que significa la palabra miedo. La palabra miedo quiere decir una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Bueno, en este momento muchas personas justamente pueden tener esa sensación porque hay un peligro real. Hay un virus que está entonces por este mundo contagiando personas, y cuando no se encuentra, todos sabemos cómo es, bueno, si estamos en alguna enfermedad ya que puede generar más complicaciones, puede llegar hasta la muerte, pero hay un peligro real. Dice que la angustia esta viene por un peligro real o imaginario. También las personas exageran, boom, 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 y entonces están histéricas, ¿no? También miedo dice sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseamos. Esto es algo que
frente a esta situación nos sentimos desconfiados y empezamos a creer que no va a salir nada como lo que nosotros. Bueno, yo este año que tenía planeado ya no voy a poder terminar estudiar, porque este año me había puesto a estudiar y ahora es diferente y ya no me voy a poder recibir en 2 años como creía, me va a llamar 5. Entonces ya todo ese sentimiento de desconfianza y nos impulsa a desbaratarnos, ¿sí? También provoca miedo a estar solo, ¿verdad? Hay hermanos que están transitando este aislamiento muy solos porque vivían solos y bueno, ahora no pueden estar en contacto con sus compañeros de trabajo o con sus nietos. Entonces eso da miedo, el miedo a estar inactivo. Y esto es algo importante, hermanos, porque todos nosotros siempre tenemos muchas actividades para hacer o hacíamos y de repente no puedo hacer esto, no puedo hacer otro y yo iba a orar y yo iba a trabajar con los niños y iba a hacer visita y ahora no puedo. Entonces qué horrible, cómo me estoy sintiendo así, miedo a no saber qué voy a hacer. Y bueno, esto es lo que surge en este tiempo, surge el miedo, ¿sí? Cuando estamos aislados, yo busqué, si usted lo habrá hecho, pero aislado quiere decir separar algo, dejarlo solo, separarlo de otras cosas, apartar a una persona de la comunicación y el trato con los demás, ¿sí? Entonces cuando estamos apartados, solos, surgen en estos miedos que surgen colectivamente, pero yo quiero enfocarme ahora no tanto a la sociedad, quiero que cada uno enfocarnos en mí. ¿Qué está sucediendo? ¿A qué estoy teniendo miedo? ¿Sí? Y uno de los mayores miedos que creo que podemos, no sé si el mayor, yo quiero hablar sobre el miedo a perder el control de las cosas, ¿sí? Nosotros, y quiero hablar primeramente algo muy específico mío, por ejemplo, yo les digo que ya venía practicando y haciendo la previa de tener un aislamiento social, de estar en cuarentena, de estar quieta. Y una de las primeras cosas que experimenté cuando comencé con el tratamiento, cuando, bueno, me empezaron, bueno, los efectos del tratamiento, sentirme débil, sentirme cansada, que mi cuerpo no tenía muchas fuerzas, saber que no podía andar en un ómnibus porque tenía las defensas muy bajas, entonces tenía que depender de que alguien me lleve o me traiga. Y eso fue difícil porque yo venía de una vida activa, yo me levantaba, hacía mis cosas, hacía mandados, iba, ordenaba, me iba a trabajar, del trabajo me iba al seminario, del trabajo me iba a la chacra, del trabajo iba al culto, iba a dar clases, iba a los cultos, llegaba, preparaba materias, hacía, iba en mi día libre, aprovechaba a hacer mandados, aprovechaba a limpiar, ¡frum! Siempre en movimiento y de repente, quédese quieto. Entonces, yo tenía el control de mi vida y cuando perdí ese control decía, uy, esta no es mi vida, tengo que adaptarme. Y entonces a veces nosotros tendemos a pensar que cuanto más hacemos, mejores somos. Pero a veces no es lo que yo hago, es lo que yo soy. Y Dios nos quiere que a veces yo soy tal persona cuando tengo el control remoto y manejo las cosas. Pero uno de los miedos que estamos teniendo la humanidad y personalmente es cuando cedemos el control, perdimos el control de nuestra vida. Nosotros no sabemos cuándo va a terminar este aislamiento, no sabemos si el gobierno va a decretar una cuarentena obligatoria y ahí los que trabajan ni siquiera trabajar podrán ir, no sabemos si va a haber clases para nuestros hijos, no sabemos cómo va a estar la economía. Algunos, bueno, los que somos empleado público tenemos otra confianza, quizás otra estabilidad, pero el empleado privado no sabe si no lo van a mandar al seguro de paro, no sabe si va a tener trabajo, no sabemos cuándo vamos a volver a hacer la escuelita bíblica, no sabemos cuándo podremos arrancar con el seminario, no sabemos, no podemos controlar las cosas. Y esto a veces nos quiebra, a veces nos ponen tensos, nos ponen nerviosos. Yo quería hablarles de alguien, de una familia, que también vivió una experiencia de que tuvo que ceder el control, ¿sí? Los quietos nos deja en evidencia de lo que no entiendo, que hay cantidad de cosas que yo no entiendo. Y hermanos, tenemos que saber
que no siempre tengo que entenderlo todo. A veces no entiendo las cosas. Deja en evidencia otra cosa, lo que no sé. Yo no sé cuándo va a ser esto, no sé cuándo va a pasar, pero algo que debemos saber, hermanos, es que no siempre tengo que saberlo todo. Las promesas del Señor en la Biblia no son para los que entienden, no son para los que saben, no son para los que interpretan, no son para los que hacen. Las promesas del Señor son para los que creen. Y vamos a ver en la Biblia, yo le decía, de una familia que vivió en esto. Vamos primeramente, vamos a empezar por el final. Para los que creen. Dice... Las promesas de Dios, le decía Jesús a esta familia, ya todos saben de quién estoy hablando, le estaba hablando de Marta y de María, las hermanas allí de Lázaro, que estaba muerto. El Señor le dijo la promesa para ellas: si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, la Biblia nos dice, si tú entiendes, verás la gloria de Dios. Si tú sabes, verás la gloria de Dios. Si tú interpretas esta situación, porque todos dicen, bueno, ¿será que Dios quiere decir esto en este tiempo? Dios, bueno, ojalá entendamos lo que Dios quiere. Pero las promesas en este momento, cuando yo he cedido el control de mi vida, cuando no sé, no entiendo, a ver, no importa si no entiendo, no importa si no sé, yo estoy creyendo. Cuando pierdo el control de mi vida, cuando siempre he hecho lo que yo quiera y ahora, porque el gobierno me lo pide y está dando orden la autoridad de que me quede, cuando yo soy consciente de que si no me quedo puedo contagiarme, puedo enfermar a mi familia, puedo, en mi caso yo soy una de las poblaciones de riesgo, pero aún si yo no fuera podría contagiar a mis papás que son población de riesgo. Entonces, cuando yo no estoy atada, tengo que quedarme quieta, no puedo hacer lo que yo quiero, no puede ser como yo quiero. Pero no tengo que temer, porque las promesas de Dios es para que si crees, veremos la gloria de Dios. Y en este tiempo podamos estar creyendo, hermanos. Teníamos allí, decíamos que no eran para los que entienden. Y teníamos allí la familia de Marta. Dice que estaba enfermo el Señor, lo mandaron a avisar, estaba enfermo Lázaro, está enfermo, Señor. Y el Señor allí se quedó. Y cuando llegó allí, lo primero que se acercó Marta es a darle un reproche. Allí en San Juan 11:21 le dijo, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano, no habría muerto. Eso es lo que ella tenía clarísimo. Ella entendía en este proceso, si el Señor hubiera venido, mi hermano no está muerto. Pero allí no tenía promesa. El Señor no es para los que saben. ¿Ella qué sabía? Porque Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, yo sé que resucitará en el día postrero. Ella sabía, yo sé, pero justamente la promesa de Dios no estaba para eso, que ella sabía que algún día iba a resucitar. Dios tenía un plan diferente, pero ella no lo entendía porque ella estaba basándose en lo que ella entendía. La promesa de Dios no es para lo que yo entiendo. Después están para los que interpretaban. Algunos interpretamos algunas cosas diferentes. ¿Qué decía la gente? Allí en el 37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Como diciendo, a ver, yo lo que interpreto del mover de Jesús en la tierra, que si él hacía esto, hacía lo otro, interpretación lógica es que si él sanaba a los mudos, a los enfermos, tendría que haber hecho que no muriera. Pero la promesa de Dios trascendía esa. Entonces que en este tiempo podamos estar creyendo, podamos estar confiando en el Señor nuestro. Las promesas de Dios, hermanos, son todo para aquellos que creen. Y dijo Jesús, no te he dicho que si crees, verás
la gloria de Dios. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Sí, yo creo que sí, estamos cansados de ver informativo de malas noticias y los pronósticos. Bueno, queremos, bueno, podemos hacerlo. Quiero compartir con ustedes ahora un texto allí en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Bueno, y continuamos con el tema de estar quietos, ¿sí? El aislamiento nos aparta, nos deja estar quietos. Y bueno, dice la Biblia que nosotros debemos estar quietos. ¿Para qué? ¿Para qué dice el versículo? Si alguien lo está leyendo. Para conocer que Él es Dios. Nuestro Dios es un Dios con propósitos. Dios jamás va a permitir nada en nuestras vidas. Ni aun cuando nos sobrevengan consecuencias por estar viviendo en un mundo pecador, en un mundo que ha dado la espalda a Dios, aun cuando nosotros seamos golpeados por esa ola de consecuencias, Dios siempre tendrá un propósito. Y dice, bueno, ahora no estés tan preocupado, bueno, ¿cómo hago para servir a Dios ahora que no puedo ir 5 veces a la semana, no puedo estar yendo aquí, allá, a Toledo, a la escuelita, aquí y lo otro? ¿Qué hago? Ay, tengo que hacer algo porque me desespero. Estén quietos y conocer. ¿Para qué? Para conocer quién es Dios. Quiero hablar también, y esto lo vamos a buscar en la Biblia, creo que todos lo sabemos, allí lo que dice otra promesa que dice en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que parafraseé en alguna parte. Clama a mí que yo te responderé y dice, y te enseñaré. Entonces, primera cosa, cuando tenemos que estar quietos, bueno, no te preocupes, tenés que estar quieto, bueno, quédate quieto. ¿Para qué? Para conocer que Él es Dios. Y estamos preocupados, estamos llenos de dolor, se nos viene la noche, se nos vienen los problemas, sabemos que, bueno, como dice Quique Pavón, esa nube negra sobre mí y no sé si me queda tiempo para huir. Bueno, ¿cuál era la respuesta en ese momento difícil? Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré. Entonces, que Dios aprueba de alguna manera el parar con la actividad. Y no estoy hablando ahora que después no hagamos nunca más nada para el Señor. En este tiempo, en esta situación, paremos. Estamos con miedo, estamos con incertidumbres, me cuesta creer para acceder a las promesas. Estoy nervioso porque quiero entender, porque quiero saber y no lo puedo lograr. Clama a mí. Y Él va a traer con su respuesta enseñanza. Y decía, quédate quieto y conocerás que yo soy Dios. Clama a mí, te responde y te enseñaré. Porque a través del clamor, y cuando está esa oración, está esa búsqueda de Dios, Dios va a responder, porque Dios es quien responde, Dios es quien escucha. Pero con esa respuesta, en esa respuesta nos enseñará cosas grandes y ocultas. Nosotros necesitamos aprender a buscar a Dios, a quedarnos quietos para conocer a Dios. A veces somos tantos nosotros movedizos que no tenemos el tiempo para ver cómo Dios actúa, cómo Dios hace. Y no nos quedamos quietos por eso mismo, porque no lo conocemos. Porque cuando conocemos a un Dios de amor y de poder, no necesitamos agarrar un libro que nos enseñe las 10 formas de quedarme quieto para tener fe. Simplemente lo decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, decía Pablo, en quién he creído. Y cuando estamos inquietos, cuando no logramos calmarnos, cuando seguimos luchando para resolver las cosas a nuestra manera, es la clara evidencia que no estoy conociendo a Dios. Necesitamos descansar en las manos de Dios.
abrazarlo. ¿Vieron cómo esos niños tienen miedo? Ustedes tendrán hijos, bueno, capaz que nosotros cuando éramos chiquitos, mi mamá se recordará, yo no, si tenía miedo al agua. Pero yo sé que cuando tenía a mis 2 hijos pequeños, sobre todo a Joaquín y a Mateo, los 2 lloraban, ay, no me suelte, mamá, y me ahorcaban. Y si estaban en el agua empezaban a llorar, ay, las olas, cuando eran muy pequeños, ahora no se rían de ellos. Entonces cuando uno los agarraba, ellos se agarraban fuerte, y ya no lloraban más. Por las olas, por el agua, porque estaban agarrados, perdían el temor, porque conocían que la mamá no los iba a soltar. Y nosotros necesitamos lo mismo, hermanos. Quedarnos quietos para conocer a Dios, porque cuando lo conozcamos, no importa lo que esté pasando, qué es lo que esté golpeando nuestras vidas, nuestra cabeza, nosotros sabemos que si estamos abrazaditos con Él, quédate ahí quietito, que pase la tormenta, va a pasar la tormenta. Quédate aquí quietito que no te va a las aguas, no te van a negar, porque estás abrazado del Dios Todopoderoso. Y necesitamos aprender a clamar, necesitamos aprender a orar, a no dejar que nuestra cabeza divague en 1000 situaciones, si pasa esto, pasa, sino tomar un tiempo de autoridad y decir, yo creo en ti, Señor. Yo clamo, pongo esto en ti en el nombre de Jesús. Y creer en el Señor. Aprender a poner las cosas, sabiendo que hay un Dios que trae respuesta. Antes de estar todo el día angustiando, llorando, ¿qué va a pasar si esto, qué va a pasar? Oh, pongamos delante de Dios. Por nada estéis afanosos, dice el Señor. Estén bien, sean conocidas vuestras peticiones. Oremos al Señor. El Señor quiere enseñarnos cuántas cosas. Y hablando de hacinamiento, en el medio del miedo, cuando nosotros tenemos miedo, cuando no conocemos a Dios, cuando hay inquietud, cuando no hay un clamor, cuando no hemos tenido la respuesta y no hemos aprendido lo que Dios tiene para nosotros aún, a veces tendemos a aislarnos y meternos donde Dios no quiere. Y yo quería hablar de algunos personajes que se aislaron y se metieron donde no debían, donde nadie los llamó, o donde no era el mejor lugar donde estar. Y otros personajes que Dios permitió que ellos estuviesen aislados, solos, apartados, pero con este hermoso plus de que yo te responderé y te enseñaré. Vamos a empezar por los malos siempre. Bueno, el primero, ¿quién vamos a hablar? Allí en Primera de Reyes 19:9, Primera de Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Primero que se aisló cuando nadie lo mandó, ¿sí? Se quedó quieto cuando nadie lo mandó a quedarse quieto, ¿sí? Hay veces que dice, quédate quieto que yo te voy a enseñar. A Elías nadie lo mandó a quedarse quieto. Y dice que él se metió en una cueva. Se encerró. Ya antes había estado dando bote que no quería comer, que no quería hacer esto. Dios le había animado, Dios lo había fortalecido, pero bueno, él se metió en una cueva. Y el Señor le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, cuando nosotros nos metemos en la cueva de la depresión, él respondió, bueno, he tenido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque no hay nadie. O sea, me cansé de servir a Dios y acá la gente, nadie quiere nada. Entonces yo me meto en mi propia cueva, yo me ocupo de mí y que los demás, bueno, lo lamento, estoy harto de que nadie adora a Dios, nadie sirve a Dios, nadie tiene un desprendimiento, un involucramiento en la obra. Yo estoy harto, me meto en esa cueva de la depresión, de que... Y el Señor dijo, ay, Elías, hay 7.000 más que yo me he guardado. A veces nosotros nos creemos y a veces nos superan las tareas en la casa. Soy la única que limpio, soy la única que arreglo. Y entonces, ¿saben qué? No les doy más bolilla a nadie. Y bueno, y a veces creemos que somos el último vaso de agua del mundo. Y nos damos manija y nos metemos en una cueva
nos deprimimos, dejamos de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Dijo, a ver, Elías, no, andá que tenés que ungir a un rey, tenés que ir a tal lado a profetizar, tenés que conseguir una persona. Había tarea que hacer. Y a veces nosotros, como no se hacen las cosas como nosotros queremos, nos metemos en una cueva y no hacemos más nada. Pues ese es un aislamiento que Dios nos llamó a hacer. Y Dios rezongó a Elías. Le dijo, dejate de cosas, Elías, tenés cosas que hacer. No te creas que sos el único. Y porque no se hagan las cosas a tu manera no quiere decir que se termina el mundo. Vos seguís sirviendo. Hay cosas que Dios quiere que las hagas. Otro. Allí tenemos al paralítico. ¿Sí? En San Juan 5. Y había allí un hombre, dice el 5, que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba allí por mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero donde se metió, bueno, no estaba aislado socialmente, pero estaba allí en su lecho, ¿sí? Hacía 38 años que él tenía su camita, no sé qué sería, una camillita, sería un trapito tirado, una frazada en el piso, pero él había 38 años, no puedo caminar, yo me voy a quedar acá a esperar. ¿Esperar qué? Porque díganme, él mismo sabía, como no tengo quien me lleve, nunca llego al estanque, entonces nunca soy sano. Para eso se hubiera quedado en otro lado. Pero él había decidido. Dice, bueno, allá hay posibilidad de que me sane. Pero se quedó ahí y de verdad sabía que no había ninguna posibilidad de ser sanado. Postrado en su lecho, estaba quieto. Y allí el Señor le dice, ¿querés ser sano? Le digo, sí quiero. Entonces le dijo, bueno, quiero, no puedo. Y el Señor dijo, bueno, levanta tu lecho. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor no quiere que estemos postrados. Siempre hay una posibilidad. El Señor no quiere ni siquiera que una enfermedad nos postre. Podemos estar enfermos, pero el problema es cuando nosotros decimos, bueno, pasó un año, 38 años, viviendo acostumbrado a vivir tirado el día entero, esperando nada, porque Él sabía que ni que viniera el ángel, Él iba a llegar. Y Dios no quiere que estemos en esa situación, años y tras años, diciendo que estamos haciendo algo y no lo estamos haciendo. Que el Señor nos ayude. Y después tenemos otro caso de alguien que estaba, bueno, más que aislado. Hablamos hoy de él, Lázaro. En San Juan 11:38 dice que Lázaro estaba. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, que era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Encontramos a otro, a Lázaro. Lázaro ya ni siquiera en estado de depresión. Lázaro muerto, sin vida, en una cueva con una piedra que no se podía salir. Y que el Señor nos ayude. Muchas veces nosotros vamos a terminar muertos en vida, porque el que peca, el pecado, da muerte en nuestra vida. Y muchas veces nos hemos metido en circunstancias que Dios no nos llamó y terminamos en una cueva con una piedra arriba que no se puede salir de ahí. Pero Jesús se acercó. Jesús pidió que quitaran la piedra y le dijo, Lázaro, ven fuera. Porque Dios no quiere que estemos allí. Dios no quería que Elías estuviera, por más que él creyera que era la solución, metido en una cueva. Dios no quería que el paralítico pasara, aunque estuviera en un lugar donde hasta los ángeles venían, pero postrado ahí sin cambiar de actitud durante 38 años. Dios no quiere que terminemos en una vida de pecado, porque a veces, aunque concurrimos a la iglesia y aunque creemos que estamos haciendo las cosas bien, hermano, hemos pecado, estamos pecando, estamos tomando una postura desagradable a Dios y hay muerte espiritual en nuestra vida, y que el Señor nos ayude. Ya estamos en la cueva y encima hay una piedra que ni aire entra, estamos muertos, pero ahí Dios no nos llamó. Dios nos dice, salí afuera.
Esa no es la quietud que Dios quiere que tengamos para conocerlo. Porque en medio de que cuando estamos porfiados en una situación, en la depresión, cuando estamos sumidos ahí de que, bueno, ya nos hemos resignado a las situaciones, ese no es el estar quieto para conocer a Dios. Ahí no podemos conocer a Dios cuando nuestro punto de vista prevalece, cuando nosotros no buscamos salir de esa situación, cuando no clamamos a Dios. Esa no es el aislamiento y la quietud que hace conocer a Dios. Pero hay a veces Dios permite situaciones que sí nos van a hacer conocer a Dios, nos van a hacer hallar la respuesta de Dios, y en esa respuesta conoceremos cosas espectaculares, traerá crecimiento, traerá vitalidad a nuestra vida, traerá una perspectiva diferente de la vida en Cristo Jesús. Y el ejemplo, uno de los ejemplos es de nuestro querido José. Allí en el libro de Génesis, en el capítulo 39, 19 al 20, tenemos a un José que se encontraba, dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le estaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Encontramos a un José en aislamiento, en una cárcel. Y en esa cárcel, que lo vemos, no vamos a entender por qué estuvo en la cárcel, saber por qué. Simplemente terminó José en una cárcel. Si nosotros indagamos un poco más el contexto, sabemos que terminó en esa cárcel por no pecar. Pero allí tuvo que José terminar aislado. No importa si fue por lo que fue por la cosa, que él marchó preso y ahí estuvo solo tiempo. Y en ese tiempo Dios trató con ese hombre. Dios permitió que José llevara allí. Pero no era porque José quiso estar allí. Las situaciones, las circunstancias, Dios permitió y Él trajo a su vida. Vemos a un José que en ese tiempo pudo conocer al copero, al panadero, pudo desarrollar su ministerio aún en medio de estar en un tiempo difícil de aislamiento, encerrado, encarcelado. Él ministró de Dios, ministró su don. Él se mantuvo, dice que en santidad. En la cárcel era un hombre que hasta le tenían confianza, que él colaboraba, que todo lo que hacía Dios prosperaba aún estaba. Porque una cosa es cuando yo me meto porque me encapricho, y otra cosa cuando estoy, pero en ese tiempo Dios trató con José. En medio de ese lugar, él seguía siendo luz, seguía siendo una bendición, y aunque estaba preso, y aunque no podía hacer lo que quería, y aunque él no podía salir, no sabía ni cuándo iba a salir, él seguía siendo un hombre bendecido, un hombre que bendecía a otros, un hombre que se le tenía confianza. Y hermanos, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo que quizás no podemos hacer todo lo que quisiéramos, sigamos el ejemplo de José, siendo un hombre de su esencia, que los demás veían en él y podían confiar en él también. Después, otro que podemos encontrar es allí en el libro, cuando les diga el libro, ustedes ya van a saber de quién vamos a hablar, de Jonás. Jonás lo encontramos en aislamiento. ¿Dónde? ¿Dónde estaba en aislamiento? Dice allí en el 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Viste? Dice, bueno, pero ahí Jonás se la buscó. Jonás se habrá buscado que Dios le apretara las cuerdas, pero Jonás no se metió en el pez. Dios permitió que él terminara en el pez, y allí, estando en el pez, hubo un proceso, ¿sí? Miren, y qué aislamiento. Nosotros no tenemos loco de la vida. Nosotros estamos con Netflix, nosotros estamos con aire acondicionado, estamos en aislamiento con la heladera llena, con nuestra familia, con nuestros hijos para estar tomando un tecito, un cafecito. Él estaba en un pez con un olor que la temperatura, con ácidos gástricos, jugos gástricos, espantoso. Pero dice que allí él se arrepintió. Él se arrepintió
Y él se acordó de lo que el Señor había hablado con él. Entonces ese tiempo de aislamiento que Dios permitió en Jonás, porque de alguna manera Jonás llevó a que esa situación sucediera, pero trajo, a él se le vino la noche en el pez, le taparon las aguas, dice él, se enredaron sus algas, pero allí él clamó. Y el Señor le enseñó en su respuesta de su misericordia, de su fidelidad, de su bondad, y él se arrepintió. Que el Señor nos ayude a nosotros, que en el tiempo que estamos recluidos, que estamos apartados, aunque no tengamos comunicación con otras personas, podamos estar comunicados con el cielo. Y hermanos, en este tiempo importante para nosotros, que nosotros podamos saber que nosotros no es lo que hagamos, sino lo que somos. En este tiempo donde cada uno lo está procesando espiritualmente de una manera diferente, hermanos. Algunos se pueden sentir agobiados y aburridos porque no pueden ir a trabajar, otros porque no pueden servir a Dios. Algunos están pensando, Señor, dime cómo te puedo servir en este tiempo, cómo puedo ser útil. Pero yo quiero que busquemos más hacia adentro y que este tiempo, quiera Dios, que pueda ser un tiempo transformador en nuestra relación con Jesucristo. Que en este tiempo nosotros podamos ver a un Señor diferente. Al Señor que quizás hace tiempo que no vemos porque justamente hacemos tantas cosas que no tenemos tiempo. Estamos preocupados quizás porque no podemos recibir visitas. Bueno, al pobre Mateo le pasó hace poco, que bueno, el año pasado cuando cumplió sus 15 años, no pudo celebrar su cumpleaños como él quería porque estaba con una dieta muy minuciosa y no podía comer nada. Bueno, para los chicos que estuvieron, los jóvenes que vinieron, tan lindo acompañarlo, ¿se acuerdan que su torta era un pan porteño con velas? Porque lo único que podía comer era pan. No pudo celebrar su cumpleaños. Bueno, este era el año donde él iba a celebrar su cumpleaños y no podía recibir visitas. Algunos quizás se sienten enfermos, no tienen con quién hablar. Y entonces eso nos lleva a complicarnos la vida, a angustiarnos, a decir, pero qué horrible. ¿Saben que todos estos días hay uno que está a la puerta y llama? Y si nosotros le abrimos, Él dice que entrará y cenará con nosotros. Hermanos, que este tiempo no sea un tiempo para que nosotros tengamos miedos y dejemos que los miedos se agiganten y la angustia nos tome y que el sentimiento de desconfianza nos impulse a creer cosas malas, sino que este sea un tiempo, hermano, que podamos buscar a Jesucristo. Él está golpeando la puerta de nuestro corazón. Él es la visita que sí podemos tener y no nos va a contagiar de nada malo, ni va a poner en peligro a nadie. Hermanos, este es el tiempo que no tenemos agentes externos. No hay reunión, no hay servicio, no hay culto, no hay actividad. Soy yo y Jesús. Y siempre ha sido así. Nosotros a veces creemos que por mucho que hagamos, bueno, mi relación con Jesús se basa en lo que yo hago. Pero no es así. Si bien es lo que hago, vivo en santidad, eso es una cosa, pero no en las actividades que hago, sino en lo que es mi esencia. Hermanos, si hay angustia hoy, si hay miedo, si hay ansiedad, eso nos está diciendo que hay una visita, la única visita que podemos dejar entrar, que no está en su amplitud. Que nos tenemos que ocupar de vivir y ser personas que no dependa nuestra paz de lo que está pasando, no dependa nuestro gozo de nuestro entorno, no dependa nuestra disposición a amar, a buscar a Dios y ver un futuro en Cristo por lo que pasa en este mundo.
ahora nos ha golpeado, que es muy difícil no pensar, pero es así, hermanos. Yo quiero creer que este tiempo va a ser un tiempo para que nosotros seamos transformados como iglesia, para que nosotros busquemos a Dios. Primeramente seamos transformados como seres individuales, seamos transformados como partes de nuestra familia, y que cuando nuevamente el mundo empiece a girar como giraba, ni creamos que va a girar como antes, ni piensamos que esto es como un interruptor, apagué la luz, prendo la luz y está todo en el mismo lugar. El mundo va a cambiar, pero va a cambiar y nosotros tenemos que estar preparados. Tampoco digo que ahora usted busque a Dios para que usted Dios lo prepare para cuando venga. No, ese no sea el motivo. Acérquese a Dios, porque necesitamos y ahora tenemos tiempo de buscarle de veras. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser hijos de Dios en todo tiempo. A que seamos humildes, que tengamos fe y no necesitemos que nos digan que la tengamos. Que la ansiedad no nos cobre y nos gane y estemos poco más que tenemos ataques de pánico. Que en este tiempo puedas relucir lo que es Cristo para nosotros. Busquemos al Señor, busquémoslo en oración, busquemos agradarle. A veces, hoy yo leía ¿cómo se dice? Una entrevista, no, una publicación hablando del aislamiento, que dice que hubo un hombre una vez que estaban en una excursión por el desierto, y allí en la excursión el hombre se lastimó el tobillo. Entonces, como la expedición tenía que avanzar, decidieron, dice, bueno, nosotros nos lleva 2 días de camino, entonces te vamos a dejar allí con una carpa, con comida suficiente para llegar hasta el lugar y luego te vendríamos a buscar. 2 días o 3 días de camino, no recuerdo. Sé que en ese interín, el hombre, a los 3 días de camino, cuando ya estaban acomodando las cosas para ir a buscarlo, llegó el hombre totalmente con su pie hinchado, inflamado, que había espantoso. Y le dije, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué no te quedaste? Ahora quizás tendremos que amputarte el pie. Y el hombre dijo, yo prefiero vivir toda mi vida sin este pie antes de vivir un día más en el desierto con ese silencio atormentador. Y yo pensaba en el silencio. A veces tenemos el miedo al silencio y el miedo a la soledad porque no queremos en ese silencio escuchar determinadas voces. Y algunas veces cuando nos quedamos solos, cuando no estamos en 1000 trabajos, en 1000 actividades que buscamos para llenar el hueco de a veces de esas voces que queremos no escuchar la voz a veces de nuestro Padre Eternal, que nos hace reflexionar y mirar en lo que estamos mal y en lo que queremos cambiar. Y entonces nosotros no queremos estar quietos y que vengan esas voces, esa voz del Espíritu de Dios que nos dice esto tiene que cambiar, esto está mal. Y qué horrible, ese hombre prefería quedarse sin pie antes que quedarse en el silencio de su conciencia, en el silencio con el Dios eterno. Hermanos, estemos quietos en este tiempo, pero para conocer a Dios. Escuchemos lo que Dios nos está diciendo. No tratemos de llenar todo el tiempo, cocino y ahora voy a limpiar el fondo y ahora voy a mirar una serie y ahora, ¿qué hacemos? Jugamos a las cartas, o sea, y desesperadamente llenar el espacio para que no haya un huequito. Hagamos un huequito. Quizás el Dios del cielo quiere hacernos conocer que Él es Dios, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él quiere hacer algo extraordinario en nuestra vida, pero no lo estamos dejando. Pongámonos a cuenta con Dios.
Reflexionemos en eso que hace tiempo que sentimos y decimos, son cosas mías. No va más, Claudia, no hagas más esto. Esto te está haciendo daño. Esto no te está ayudando. Tenés que hacer esto. Tenés que dejar de hacer lo otro. Pero a veces tenemos la excusa, es que no tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer y que, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero hermanos, decía, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estamos en momentos de dificultad, de tristeza, de dolor. Sentimos, que la economía se derrumba, que quizás ya clamemos a Dios y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando nosotros clamamos a Dios y viene la respuesta, ahí podemos entender lo que antes no entendíamos. Ahí podemos ver lo que antes no veíamos. Yo invito, hermanos, en este tiempo que podamos creer. Dice allí en San Juan 11:26, también en el texto de la historia esta que hablamos de Lázaro, que Jesús decía a las personas, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Se lo dijo a María, todo aquel que cree y vive en mí no morirá eternamente. Y le decía a María, ¿crees esto? Que el Señor nos ayude a vivir en Él. No vivir excusándonos, yo hago esto para Dios, no, vivir en Él. Y que cuando no hay más nada, yo sigo siendo tan feliz y sigo teniendo tanta paz y tanto gozo como cuando podía hacer las otras cosas, cuando podía dar clase en el seminario, cuando podía estar yendo a la chacra, cuando podía estar todos los miércoles en el culto, cuando podía coordinar las reuniones de evangelismo, que todo este verano no pude ir, cuando podía predicar en las campañas. Yo era una persona que vivía para Dios, me encantaba hacerlo, pero aún cuando ya no pueda hacer todas esas cosas, siga yo viviendo para Dios y haya tanta paz en mi corazón, tanta gozo, y yo siga mirando a Dios con tanta alegría, con tanta maravillosidad, con contemplar su hermosura, pueda yo vivir haciendo cosas para Él, o simplemente pueda yo estar con Él, porque Cristo no cambia, las circunstancias cambian, pero si yo vivo y creo en Él, dice, si el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y a veces los miedos que vienen, y alguno tendrá miedo a morirse, otro no. Yo tengo una compañera de trabajo que es aterradora, esa mujer es una mujer sana de 32 años y pidió que la certificaran, porque, y la certificaron más bien psicológicamente, no estaba apta para trabajar, está con una paranoia desesperada, es una cosa, unos nervios y que si nos morimos y que... hay gente capaz que no tiene miedo a morirse. Pero ¿cuántos miedos se generan acá? Miedo si me quedo sin trabajo, no puedo pagar el auto, no puedo pagar la casa, ahora no voy a poder comprar. Y créeme, hermano, que yo también soy un ser humano y pienso en esas cosas. Pero cuando todos esos miedos nos hacen morir un poco, pero cuando nosotros vivimos y creemos en Él, tenemos promesas que aún lo que peor que pueda venir no será eterno. Porque el ser humano muere acá, pero el Cristo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Verdad? Sí, nuestra vida permanece, ni la muerte puede detenernos. Hermanos, yo les invito en este tiempo a mirar, a buscar. Primero, si es que estamos metidos en un aislamiento que Dios no nos mandó. Segundo, que si estamos justamente en el aislamiento que Dios permitió, es el tiempo de clamar y buscar esa respuesta de Dios. A no desanimarnos si usted no lo entiende, hermano. ¿Usted no entiende? No importa que usted no entienda por qué está pasando esto. Usted no tiene todo que entender, tiene que siempre creer. Usted no sabe cómo va a terminar esto, no sabe qué va a pasar después. No importa, hermano. Usted no necesita saber, usted necesita, y yo necesito, creer. Y el creer es tener fe en el Señor.
es tener una comunión en aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el que todo ha podido, el que todo ha vencido, venció la muerte, hermanos, y si nosotros estamos con Él, la vencemos también en el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermanos. Quería estar orando también. Vamos a estar orando en este tiempo. Vamos a estar cantando una alabanza con los chiquilines. Y mientras que cantamos, hermano, allí donde está usted, medite. ¿Estás con miedo? ¿Estás ansioso? ¿Querés conocer a Dios? Bueno, pedile al Señor que te ayude a aclamar tu alma, a aceptar la situación que estás viviendo, pero aceptarla que no estás solo, que está el Señor y que si Él está en la barca, no vamos a perecer. Si Él está en medio de este asunto, no vamos a perecer. Y aunque pereciéramos, decía el apóstol, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, sea que moramos, vivamos, somos del Señor. Así que, hermanos, vamos a pedir, Señor, aquieta mi ansiedad, aquieta mi dolor, ayúdame a clamar, ayúdame a buscar. No puede ser que estemos tristes todo el día, no puede ser que estemos pensando cosas malas. Señor, yo quiero conocerte a ti, quiero conocer tu gloria, como tú eres maravilloso. Yo quiero encontrar la respuesta y aprender, madurar, crecer, que todo este proceso que vive y vivimos junto con los ciudadanos de este mundo, para nosotros traiga un conocimiento más extraordinario de Dios y llene nuestra vida, nuestra esencia, que seamos personas, que simplemente la gente nos vea de cómo actuamos en medio de la circunstancia, en medio de la situación, simplemente vean nuestro rostro. Las personas pueden decir, hay una persona llena de Dios, no hace mil cosas, pero su sola presencia, su solo mirar, su sola sonrisa impacta mi vida, porque no es lo que hacemos, hermano, es lo que somos, y lo que somos es lo que está dentro nuestro. Y si Cristo está en nosotros, tenemos poder para dar gracia, ministrar, estar felices, estar en paz y bendecir a esta tierra. Señor, queremos alabarte en esta mañana o en este momento que estamos aquí. Señor, mira mi vida. No importa dónde es que esté, no importa si no es la iglesia, Señor. Yo quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero conocerte, quiero que me enseñes, quiero dejar mi carga, quiero dejar mi ansiedad. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por ser un Dios maravilloso y extraordinario, por ser un Dios bueno, por estar con nosotros. Oh, gracias, Señor, porque tú estás ministrando nuestras vidas siempre. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú bendigas hoy nuestras vidas. Te cedemos el control. Señor, en este tiempo que hay cosas que no podemos controlar en nuestra vida personal, nuestra vida familiar, cuanto menos, Señor, en este mundo lo que está viviendo, cedemos el control a ti. Creemos en ti, Señor. Queremos creer. Aumenta nuestra fe. Saca, Señor, y aplaca todo miedo, toda angustia de nuestro corazón. Señor, todo sentimiento de desconfianza, y ayúdanos a descansar en ti. Oh Dios, perdónanos, Dios mío, si hemos estado metiéndonos en lugares donde tú no nos has llamado. Pero si tú estás permitiendo este tiempo, permítelo, Señor, que haya una actitud de búsqueda de ti y que podamos, Señor, aprender a conocerte. Señor, que en nuestras vidas pueda haber paz. Señor, bendigo a los hermanos, aquellos que están solos viviendo este tiempo difícil, aquellos, Señor, que están pasando necesidad económica, aquellos, Señor, aún hermanos que son vulnerables en su salud. Señor, en el nombre de Jesús, cubre a tu pueblo, Señor, con tu sangre. Cúbrenos con tu paz, con tu gracia, con tu virtud. Y llénanos de ti, Señor, que en este tiempo sea un tiempo que personalmente podamos acercarnos profundamente y conocer tu majestad, Señor. Y que como iglesia, al salir, Señor, no salgamos agotados ni extenuados, sino fortalecidos y con fuerza para levantar a aquellos que estarán caídos porque no te conocen. Señor, te alabo en este tiempo, te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios bendiga, mis queridos hermanos, y Dios quiera que sea pronto, que nos podamos ver nuevamente, abrazar nuevamente y cantar juntos. Pero mientras tanto, estemos juntos, unidos con el Señor y con su Espíritu Santo, siendo personas bendecidas, fortalecidas y llenas del Señor. No importa si estamos en casa o estamos afuera, lo importante es que Cristo vive en nosotros. Dios les bendiga mucho. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces
de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en
nos cumpla.